Muy bien, hablemos acerca de lo que viene a ser la capacidad calorífica. Y simplemente la vamos a definir como la cantidad de calor necesario para poder elevar la temperatura en 1 °C, o sea, para poder cambiar la temperatura. Muy bien, entonces nosotros diremos lo siguiente. Profe, ¿qué cosa es la capacidad calorífica? Simplemente es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 °C la masa de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo o sustancia. O sea, en otras palabras, la capacidad calorífica matemáticamente la vamos a definir simplemente como la cantidad de calor en cada °C elevado, tal y como lo puedes verificar en ese caso. Así es entonces como podríamos nosotros expresar esto de aquí. Bueno, la unidad de la capacidad calorífica viene a ser la caloría por °C. Así es entonces, ¿no? La caloría por °C nos daría entonces la unidad de la capacidad calorífica. Recuerda entonces que cada uno de ellos, vamos a poner la leyenda, Q representaría la cantidad de calor. Y este triangulito de T es el cambio de temperatura, ¿no? O sea, temperatura final menos temperatura inicial. Esta expresada en calorías y esta expresada en °C. Que la división de los dos te da la unidad de la capacidad calorífica, que es caloría por °C. Así de simple. El problemita nos dice: dos cuerpos elevan su temperatura en la misma cantidad de calor, bueno, la misma variación de temperatura, perdón, pero al hacerlo, el primero requiere el doble de cantidad de calor que toma el segundo. La pregunta es: ¿cuánto es la relación entre el calor que toma el primero con el segundo para que el cuerpo eleve su temperatura en una cantidad del doble que la del primero? A ver. Vamos a ver en primer lugar, la primera anotación nos decía que hay dos cuerpos que van a elevar su temperatura en la misma cantidad, o sea, la variación de temperatura es la misma en el primer caso. No, vamos a poner así. Primer caso. La variación de temperatura del primero es igual a la variación de temperatura del segundo. Eso es lo que más o menos nos están diciendo, ¿no? Tú recuerdas que la capacidad calorífica es igual a la cantidad de calor sobre la variación de temperatura. Eso recuerda, por favor. Ya. Dice que van a elevar su temperatura en la misma cantidad, o sea que las variaciones de temperaturas tanto en el primero como el segundo son iguales. Pero al hacerlo, el primero requiere el doble de cantidad de calor que toma el segundo. O sea que el primero va a requerir el doble de cantidad de calor que tomaría el segundo. Esto es lo que nos dicen, ¿no? A ver si está de acuerdo. La cantidad de calor que requiere el primero debe ser el doble de la que requiere el segundo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Ahora, la cantidad de calor a qué es igual, profesor. Si esto pasa a multiplicar, sería capacidad calorífica por la variación de temperatura. Profe, o sea que esto sería su capacidad calorífica por su variación de temperatura. ¿Está bien? Y esto es igual al doble de, igual, ¿no? Claro, capacidad calorífica por la variación de temperatura. Muy bien, de inmediato entonces se me va. Profe, ¿por qué se me va, profesorcito? Lo que pasa es que dice que tiene la misma variación de temperatura, por eso se me va. Entonces,
C1 es igual a 2C2. O sea que la capacidad calorífica del primero es el doble de la capacidad calorífica del segundo. Muy bien, y ahora vamos con la pregunta que nos están haciendo en el segundo caso. Vamos entonces en el segundo caso. Profe, en el segundo caso, ¿qué es lo que nos dice? Ya nos dice, ¿cuánto es la relación entre el calor que toma el primer cuerpo y que toma el segundo cuerpo para que éste eleve su temperatura en una cantidad del doble que la del primero? O sea, cuando la variación de temperatura del segundo es el doble de la variación de temperatura del primero, nos está pidiendo la relación entre las cantidades de calor que va a tomar el primero y el segundo. O sea, lo que te está pidiendo aquí es Q1 entre Q2. ¿Está bien? O sea, la relación entre las cantidades de calores que toma. Fácil. Mira, a partir del concepto de capacidad calorífica, tú sabes que es calor entre variación de temperatura. Entonces yo te puedo colocar ahí, ¿no? Te digo entonces, calor 1 entre variación de temperatura 1 es igual al doble de quién, profe, del C2, que es calor 2 sobre su variación de temperatura. Calor 2 sobre su variación de temperatura. O sea, eso podemos decir ahí, ¿no? Eso podemos decir ahí en ese caso. Pero, profe, a mí me dicen que esta variación de temperatura 2 es el doble de la variación de temperatura 1. Ya. Entonces podemos nosotros reemplazar este dato, ¿no? Claro que sí. Entonces digo yo, Q1 sobre variación de temperatura 1 será igual a ¿quién, profe? Ya. Eso será igual al doble de cantidad de calor 2 sobre, ahora ya no le voy a poner esto, sino le voy a poner su equivalente, que vendría a ser 2 veces la variación de la temperatura 1. Así de simple. Uy, mira, se te van los patitos, qué bonito. Se te va T1, uy, qué bonito, se te va toditito. ¿Y qué es lo que me queda, profesor? Me va a quedar esto pasando a dividir, que sería Q sub 1 sobre Q sub 2. Y acá, profe, ¿qué es lo que te quedaría? 0, no, 1, caballero. Mucho cuidado con pensar que es 0, ¿no? Lo que te está quedando. Está pasando a dividir, no está pasando a restar o a sumar, ¿no? Por si acaso, si fuese así, ahí sí sería 0, pero como está pasando a dividir, sería 1 lo que me queda. O sea que la clave sería la B de burrillo. Así de fácil como lo estás observando en el problema, por si acaso.